Hola lectores, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Esmeldis Polanco y si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Hoy les quiero hablar de un tema que ya lo publiqué en Instagram recientemente, que es de por qué los libros con temática LGBTQ+, suelen ser en su mayoría considerados extremadamente tristes a través de la historia. Es decir, que todos los libros que se publicaban con esta temática, no importa el género, no importa la temática en sí, pero si tenían esta temática eran considerados extremadamente tristes. Y esa es una percepción que todavía existe hasta la actualidad. Y realmente no creo que sea una percepción en sí, más bien es una realidad. Realmente eso es una realidad de que los libros LGBTQ+ son extremadamente tristes, pero es una realidad que en los últimos años ha ido cambiando, porque ahora se trata de visualizar la vida de las personas de la comunidad, del colectivo LGBTQ+, de una manera distinta, de una manera simple y de una manera de cómo es en la actualidad en realidad. A medida estas historias eran representadas en el mundo literario, debido a diferentes factores, tanto sociales, culturales y tendencias literarias a través de los tiempos. Algunos de los factores que puedo destacar a través de la investigación que hice es la represión social e histórica. Esas personas del colectivo LGBTQ+, han sido recriminadas, han sido perseguidas, han sido maltratadas a través de la historia. Esto no es una mentira, no es algo que me estoy inventando, es algo que está en la historia, es algo a lo que todos tenemos acceso si buscamos en internet. Criminalización de la homosexualidad, la patologización de las identidades de géneros diversas y la persecución social han sido algunos factores que han implementado en todas las obras literarias a través de los años, a través de la historia. Estos son algunos de los problemas que los autores han tenido que incluir en sus historias con temática LGBTQ+, porque para nadie es un secreto que las personas LGBT sufren discriminación por lo que son, por su identidad, transfobia y muchas diversas formas de discriminar a un ser humano. Y ahí es que la literatura refleja esas realidades. Por eso es que nosotros percibimos que esos libros que tienen estos temas, que tocan estos tópicos de lo que es ser una persona perteneciente a la comunidad LGBT o que representa a la comunidad LGBT, se ve representada de esta manera. Y pues como es obvio, estas historias tratan de ilustrar y de representar cómo viven estas personas en la sociedad que no los aceptas por lo que son, por cómo nacen y por la forma en la que se ven obligados a vivir. Otras cosas son los estereotipos y la censura. Las personas de la comunidad LGBT han tenido que experimentar muchas censura y estereotipos. Esto se debe a que a través de los años se han tenido que encasillar representando a un personaje negativo en la sociedad. En muchos casos, los editores y censores solamente permitían personajes LGBT que terminaban en tragedia, y esto como un castigo moral, o más bien para que se vea como un castigo moral, por lo que representaban las personas de la comunidad en aquellas épocas y todavía en la actualidad. Y esto sirve para enviar un mensaje donde las normas heteronormativas eran las que prevalecían y que desviarse de ellas pues tenía como castigo dichas tragedias. También es cierto que la literatura LGBT durante muchos años ha servido como una catarsis y reflexión. Es decir, que los lectores y escritores de la comunidad la han utilizado como tal a través de los años. Estas historias le permitían expresar todo su dolor y sufrimiento, y también era una manera de procesar todas sus tragedias humanas. Además de que las historias trágicas entre los lectores heterosexuales y cisgénero le ayudaban un poquito a entender y a empatizar con estas personas y sus realidades. Algo muy triste porque no creo que era necesario llegar a tener que plasmar todas esas historias trágicas para que simplemente las personas heterosexuales o cisgéneros pudieran empatizar con ellos cuando realmente veían la realidad ante sus ojos y la siguen viendo. Otra cosa también que yo pude investigar y que también como lector LGBT durante muchos años he podido notar es que la autenticidad y la originalidad en las obras es algo muy importante, porque esto ayuda a no endulzar las vidas de esas personas que han luchado por mucho tiempo, han pasado por muchas adversidades, han sido activistas valiosos para el colectivo, y pues una manera de representar eso tal cual es para que prevalezca en la historia es contando la historia como es, con todas sus tragedias, con todo su sufrimiento, con todos sus tonos de colores, no solamente el negro y el blanco, sino todos.
absolutamente todos los colores. Algo que me llamó mucho la atención es que en varios artículos que pude consultar, varias fuentes, encontré entre líneas que hubo una época donde plasmar las cosas tan reales o hablar de manera trágica, crear personajes de manera trágica, historias de manera trágica, era una manera de que te tomaran en cuenta a la hora de escribir. Para nadie es un secreto que muchas personas cisgéneros y heterosexuales en el pasado y también en la actualidad escriben historias con personajes de la comunidad LGBTQ+, de una manera que logren captar el público y llegar a las masas actuales. Más bien algo como marketing, algo para venderse, algo para que sean aceptados en la sociedad, algo en lo que ellos mismos dicen para cumplir una cuota. Esto me parece muy triste, me parece también algo muy estúpido porque existen muchos tipos de historias. No necesariamente había que escribir, desde mi punto de vista, historias tan trágicas y usar a la comunidad LGBT para demostrar que eras capaz de escribir cosas que lleguen al sentimiento de las personas, cosas trágicas que hagan llorar a las personas, que hagan sentir a las personas cómo se sienten los del colectivo LGBTQ+. Entonces, según he podido investigar en aquella época, las personas que hacían esto y que hacían uso de esos recursos tan dolorosos y reales de una historia muy, muy oscura, pues entonces eran considerados como escritores maduros, como escritores expertos y eran considerados como verdaderos escritores y como personas que merecían ser publicados por grandes editoriales. Eso fue muy doloroso de leer en verdad. Pero no todo siempre ha sido triste, o por lo menos en nuestra actualidad y en nuestra época. Nosotros hemos visto cómo actualmente muchos autores, sean de la comunidad o sean simplemente aliados de la comunidad, están representando en sus historias una comunidad inclusiva, una comunidad unida, una comunidad bonita y muchísimo más feliz. Eso es sinónimo de que existe por lo menos un porcentaje alto en la sociedad de personas que aceptan a los miembros de los colectivos y pues eso lo podemos ver reflejados en historias recientes, historias de fantasías, historias de romance, romance juvenil, ficción histórica. Hemos visto una gran diversidad en el mundo literario donde las historias LGBTQ+ están siendo representadas de una manera más auténtica y más actualizada, dejando un lado esas tragedias, dejando a un lado esa oscuridad, dejando a un lado ese dolor que si bien existe, porque es una lucha que todavía continúa en la actualidad, tristemente, pues se entiende que no es la realidad de todo el mundo. Habemos muchas personas que hemos sido privilegiadas en las familias en las que hemos nacido, en las sociedades que hemos nacido, que nos hemos desarrollado, que si bien existen unos que otros baches y también existe todavía una discriminación por ser lo que nosotros somos, es obvio que otros países, otras personas le están pasando peor. Una lucha, entiendo que quizás no es peor ni mejor que las demás, no se pueden comparar, pero sí debemos destacar a unos como más privilegiados que otros o más afortunados en la mayoría de los casos. Entonces, por eso les traigo unas 5 recomendaciones de libros LGBT que son totalmente felices y que sí es cierto que tienen uno que otros tonitos grises, un poquito de tristeza, nostalgia, porque obviamente el ser humano tiene eso como base dentro de su ser, dentro de su personalidad, pero que son historias que se acercan más a la realidad actual. Así que vamos a empezar con Siempre nos quedará Seúl de Mikey Fernández. Este es un autor, es un booktuber y bookstagrammer español que recientemente ha publicado su libro y que yo leí. Es un libro maravilloso, me ha encantado. Es un libro de romance donde existe un triángulo amoroso con 2 chicos de Corea del Sur y un protagonista principal que es desde el punto de vista donde se desarrolla la historia, que es un español. A mí me ha encantado en su totalidad, así que por aquí en pantalla van a estar viendo las portadas de esos libros que les voy a ir hablando. Se los recomiendo 100%. Es un romance muy bonito, un tanto simple, pero bonito, para que ustedes vean que en la temática de LGBTQ+, existe mucha diversidad literaria. Un libro que probablemente ustedes conozcan es Red, White and Royal Blue o Blanco, Rojo y Sangre Azul de Casey McQuiston. Este es un libro donde tenemos una ficción muy interesante donde los Estados Unidos tienen una presidenta por primera vez
Y el hijo de la presidenta, pues es una persona realmente famosa, todo el mundo lo conoce, bla, bla, bla. También tenemos al heredero de la corona, o no sé exactamente, no recuerdo si es el heredero per se, el sucesor de la corona, pero sí es muy importante, un príncipe del Reino Unido. Y pues existe una rivalidad entre ambos que luego se convierte en un romance muy bonito y muy divertido. Es una forma muy bonita de cómo los Estados Unidos e Inglaterra se unen y todo eso. O sea, que es una historia de amor y de salseo y temas así muy al estilo Gossip Girl. Chulísimo. Otra historia que a mí me encantó muchísimo porque tiene una representación LGBTQ más muy madura es La casa en el mar más azul de TJ Klum. Esta es una historia donde tenemos a unos niños con poderes extremadamente peligrosos o considerados no aptos para vivir en la sociedad. Entonces existe una persona que trabaja para el departamento de niños mágicos o algo así, ya eso no lo recuerdo mucho, que tiene que visitar a los niños a este lugar, esta casa en el mar más azul y ver cómo es la vida de ellos ahí para saber si la persona que los cuida todavía es apta y para ver si a ellos hay que eliminarlos o moverlos del lugar. Entonces, existe una temática muy chula, o más bien un cliché, que es el de la familia encontrada, donde esta persona pasa de tenerle mucho miedo a los niños a estar a ellos y quererlos y amarlos y protegerlos a toda costa. Y también entonces se une con la persona que... No le voy a decir. No le voy a decir porque eso sería como spoiler ahora que recuerdo. Pero sí, es un romance que se toca por arribita, pero tiene la representación y está ahí. Y me encantó de la manera en que el autor lo supo plantear. Y por último, pero no menos importante, realmente no sé si yo dije en un principio 5 y son 4 o si son 4 y yo, ay, no sé. Bueno, Heartstopper. Creo que esta historia es demasiado dulce, demasiado bonita y trata de dos chicos, Nick y Charlie, que se conocen en la escuela y pues entablan unas conversaciones y entablan un romance demasiado bonito con sus amistades. Es de lo más tierno, son novelas gráficas, las súper recomiendo. También en Netflix está una serie basada en esos libros, que ha sido una serie muy famosa porque tiene una representación muy bonita de lo que son las novelas gráficas, o sea, una adaptación tal cual. Los actores, el casting que hicieron es fabulosísimo, se parecen tal cual a las ilustraciones. Es una belleza en su totalidad y es una historia muy, muy feliz, muy bonita, muy armoniosa. Heartstopper sin duda que llegó para quedarse y para revolucionar la literatura con temática LGBTQ más de los últimos años. Es increíble. Y hasta aquí he llegado con este video. Si les ha gustado, ya saben qué hacer. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierda ningún video nuevo. Denle like y déjenme en los comentarios cuáles son estos libros con finales felices o historias que no necesariamente son trágicas, sino que son románticas, que tratan de superación y todo tipo de temática que no tenga que ver con tristeza, muchas dificultades y tragedia con temática LGBTQ+. Así que los estaré leyendo. Háganme sus recomendaciones si a ustedes les gusta esta temática o si ya han leído alguno de los libros que les acabo de mencionar. Nos vemos en otro video.